A las 4:25 de la madrugada, una sola fotografía recorrió todo México. La imagen de una joven de apenas 18 años parada en medio de una carretera oscura, completamente sola y completamente desprotegida. Minutos después, Devani Escobar comenzó a correr, como si algo o alguien la estuviera persiguiendo. Y durante los días siguientes, mientras un país entero la buscaba, cámaras, testimonios y autoridades ocultaron una verdad que hoy, por fin, podemos reconstruir. Porque Devani no cayó, no fue un accidente y nunca estuvo sola. La noche comenzó como una salida común entre amigas. Devani pidió permiso a sus padres para salir con dos chicas: Saray, a quien conocía desde hacía unos 3 meses, e Ivonne, a quien vería por primera vez esa misma noche. Sus padres dudaron. Había algo en el ambiente, una intuición que no lograban explicar. Pero Devani insistió. «Voy a volver temprano». Esas fueron sus últimas palabras antes de desaparecer. Las 3 llegaron a una reunión en la calle Simón Bolívar, en San Nicolás. Compraron vodka, jugo, vasos, hielo, pero el ambiente no encajaba. Saltaron de una reunión a otra, sin permanecer demasiado tiempo en ninguna. Devani no sabía que aquella inestabilidad sería apenas el comienzo. A las 0:49 del 9 de abril, Ivonne pide un Didi. El coche, un Kia Río Blanco, era conducido por Juan David. Primero las lleva a una quinta en Nueva Castilla. Está vacía. Le piden entonces dirigirse hacia El Diamante, otra quinta cercana. A la 1:20, las cámaras muestran a las 3 jóvenes bajando del coche. Ivonne le pide el número al conductor por si necesitaban volver. Hasta ese momento, la noche seguía siendo simplemente incómoda, pero pronto daría un giro brusco. Dentro de la fiesta, la tensión aumenta. Minutos después, las cámaras captan algo inquietante. Devani sale corriendo hacia la calle. Un joven la sigue. Ella lo golpea. Otro intenta intervenir. Devani insulta a un tercero. Algo la había alterado. Algo la hizo buscar la salida con desesperación. Nadie, hasta hoy, ha explicado qué provocó ese escape. Lo único claro es que, desde ese instante, Devani quedó vulnerable y sin apoyo. Entre las 3:29 y las 3:36, Ivonne llama nuevamente al conductor y le dice algo que cambiaría todo. Solo lleva a Devani. Está alcohólica. El conductor acepta con mala actitud. Asegura que ella está agresiva, que quiere volver a la fiesta. Minutos después, él mismo envía la fotografía que conmocionaría al país. Devani, sola, parada en medio de una carretera oscura a las 4:25 de la madrugada. Él escribe: se bajó y no quiere irse. No había nadie alrededor, no había luces, no había ayuda. Esa fotografía, fría y silenciosa, sería el principio del fin. Las cámaras de seguridad de la empresa Alcosa, instaladas sobre la carretera, registraron pasos clave y revelaron algo que desmonta por completo la versión oficial. Devani no se tambaleaba, no caminaba como alguien ebrio, avanzaba firme, pero profundamente asustada. Mira hacia los lados, parece buscar algo o a alguien. Un camión que la ve desde lejos reduce la velocidad, sorprendido por su presencia. Y entonces ocurre el primer gran vacío de la madrugada. Un tramo de 145 metros sin registro. Cámaras que existen, cámaras que sí grabaron, pero cuyos videos nunca llegaron a las autoridades. Ese silencio visual coincide con el instante en que Devani cambia por completo su comportamiento, de caminar a correr como si su vida dependiera de ello. Algo, y esto lo remarcan ambos archivos, ocurrió exactamente ahí, en ese fragmento borrado. A las 4:35, Devani entra corriendo al motel Nueva Castilla. Las cámaras internas captan su recorrido. Camina rápido por el borde del edificio.
Intenta abrir la puerta del restaurante, cerrado. Se esconde detrás de una barda perimetral por 21 minutos. Mira constantemente hacia la carretera. Finalmente sale de su escondite. Avanza hacia la zona de la piscina y la cisterna. La fiscalía intentó afirmar que cayó accidentalmente en la cisterna, pero los videos muestran otro patrón. Devani se dirige primero hacia la alberca, no hacia la cisterna, y es ahí donde, según los archivos, ocurre el accidente inicial. El análisis detallado afirma: Devani tropezó con la orilla de la piscina. Se golpeó la frente, quedó inconsciente por unos minutos, pero sobrevivió al golpe. La autopsia confirma un golpe en la parte frontal del rostro. Exactamente el tipo de lesión que ocurriría al tropezar con la orilla de la piscina. ¿Por qué no pudo caer en la cisterna desde esa hora? Porque las cámaras no registran ningún movimiento en esa zona. Buscadores y perros olfateadores revisaron el área varios días y no detectaron ningún rastro. Si Devani no cayó ahí, si no murió en ese instante, si no estaba dentro de la cisterna cuando comenzaron las búsquedas, ¿dónde estuvo? ¿Quién la vio primero? ¿Y por qué las cámaras comienzan a mostrar señales tan extrañas? A las 5:44, las cámaras captan una sombra, una figura humana que entra en el área de la alberca, en silencio, sin prisa, como alguien que acude a un llamado. Los archivos concluyen que esa persona pudo haber escuchado peticiones de ayuda. 2 minutos y medio más tarde, un vehículo llega al motel. Se observan varias siluetas moviéndose. Y entonces, durante 25 minutos, las cámaras comienzan a registrar algo perturbador. Destellos claros, reflejados en los ventanales, como flashes de fotografías, o luces de teléfonos móviles iluminando la zona donde Devani se encontraba. La velocidad del video presentada por las autoridades era anormalmente acelerada, como si alguien no quisiera que el público pudiera analizar estos detalles. Hasta aquí, la línea de tiempo deja claro algo inevitable. Devani no estaba sola. Alguien llegó hasta ella, y la historia que se contó al mundo jamás coincidió con lo que realmente muestran las cámaras. Ahora vamos a entrar en los minutos más oscuros del caso, los errores de la siembra, las conclusiones de la autopsia y el testimonio que podría cambiarlo todo, porque esta historia apenas comienza. Hasta este punto, la historia oficial comenzaba a fragmentarse. Lo que venía después no era una simple contradicción, sino una reconstrucción completa de los últimos días de Devani. Los dos archivos coinciden en una secuencia dolorosa y hasta hoy sumamente polémica. Después de caer en la zona de la alberca y perder el conocimiento por unos minutos, Devani despertó y pidió ayuda. Alguien en el motel la escuchó. Alguien se acercó, y no era una persona que intentara salvarla. Los archivos sostienen que Devani estaba viva cuando la sombra aparece a las 5:44. Estaba viva cuando llegó el coche con varias personas minutos después. Estaba viva cuando comenzaron los destellos en los ventanales. La pregunta no es si estuvo viva. La pregunta es, ¿quién estaba con ella? ¿Y qué hicieron? Según la reconstrucción presentada en los documentos, Devani vio algo entre Alcosa y el motel. Corrió buscando refugio, se escondió, y cuando pidió ayuda, las personas equivocadas la encontraron. A partir de ese momento, la historia dejó de ser un accidente y se convirtió en algo completamente distinto. Una privación de libertad, un abuso y un homicidio. Los archivos son contundentes. Devani no murió el 9 de abril. No murió por un golpe. No murió en la cisterna. Lo que ocurrió fue mucho peor. En los días posteriores a su desaparición, el área del motel fue revisada múltiples veces. Perros entrenados pasaron por ahí, brigadas de voluntarios,
personal especializado. Nadie encontró nada, y eso tiene una explicación simple. Devani no estaba en la cisterna, no en ese momento. Cuando finalmente se descubrió el cuerpo, casi 2 semanas después, los errores eran evidentes incluso para un observador casual. Una escalera colocada dentro de la cisterna. Esa escalera no existía en los primeros videos del lugar. La bolsa de Devani aparecía colocada a más de 2 metros de altura. Es imposible que ella la hubiera puesto ahí. Los tenis aparecían acomodados junto al cuerpo, como si alguien intentara simular una caída. El brasier, que estaba dentro de la bolsa, apareció colgado en altura, sin ninguna lógica accidental. Los objetos personales estaban repartidos en fosas distintas, algo incompatible con una caída simple. Estos detalles, lejos de resolver el caso, abrieron una puerta mucho más oscura. La escena parecía montada, una siembra apresurada, un intento tardío de encajar una historia que nunca ocurrió. Los archivos señalan que el cuerpo fue colocado ahí entre el 20 y el 21 de abril. Justo en el mismo periodo en el que las autoridades desviaron a los equipos de búsqueda hacia una zona completamente diferente. El olor que supuestamente alertó a los empleados también aparece en los archivos como algo sospechoso. Ese olor no estaba antes. Esa zona ya había sido revisada. La verdad, según los documentos, es devastadora. El cuerpo fue plantado, no descubierto, y eso cambia absolutamente todo. El segundo archivo introduce uno de los elementos más inquietantes del caso, un audio atribuido a un supuesto empleado del motel Nueva Castilla. No es un audio confirmado oficialmente, no es una declaración judicial, pero la historia que describe coincide punto por punto con la autopsia, la cronología, los destellos de las cámaras, la presencia del coche y la desaparición prolongada de Devani. El empleado relata que esa madrugada había 2 hombres hospedados en el cuarto 174 y que recibió instrucciones claras. Si llega una joven preguntando por Ivonne o Sarai, mándala a ese cuarto. Cuando escuchó el golpe de Devani en la zona de la alberca, salió a ver. La encontró consciente, confundida y pidiendo por sus amigas. La llevó al cuarto 174. Ella estuvo ahí menos de 10 minutos. Después salió corriendo. La versión del empleado afirma que los hombres la forzaron a regresar, arrastrándola de vuelta al cuarto. Y aproximadamente 1 hora más tarde, llamaron a los trabajadores. Según su relato, Devani estaba extendida en la cama, con los brazos abiertos, sin responder, sin signos de vida. Los hombres amenazaron a los empleados y los obligaron a envolver el cuerpo en una sábana, cargarlo, sacarlo del motel sin que nadie lo viera y llevarlo a un tambo, un depósito industrial en una empresa cercana. El cuerpo habría permanecido ahí varios días, mientras todo México la buscaba. Luego, afirma el empleado, los hombres regresaron al motel y ordenaron simular un olor proveniente de la cisterna. Para eso arrojaron líquido, movieron objetos y colocaron la escalera que no existía en las primeras imágenes. Los trabajadores, siempre según el relato del audio, habrían recibido 300,000 pesos para guardar silencio y una advertencia: si hablas, vas a aparecer en una bolsa. El archivo 2 es claro. No se puede afirmar que este audio sea oficial, pero recalca que nada en el audio contradice las conclusiones de la autopsia, ni la cronología que se observa en las cámaras. Y ese es el verdadero peso del relato. Cuando se realizó la exhumación del cuerpo días después del hallazgo, los especialistas encontraron evidencias que cambiaron la interpretación del caso. Devani no murió el 9 de abril. Presentaba signos de haber estado viva por varios días después de desaparecer.
La causa de muerte era asfixia por sofocación, no un traumatismo simple. El golpe frontal coincidía con la caída en la alberca, pero no era mortal. La pregunta entonces se volvió inevitable. Si Devani no murió esa madrugada, ¿dónde estuvo? ¿Quién estuvo con ella? ¿Y por qué su cuerpo apareció solo hasta casi 2 semanas después, en un lugar que ya había sido revisado? Los archivos, juntos, guiaron a una conclusión incómoda. La versión oficial no solo es insuficiente, es incompatible con los hechos. Con el paso del tiempo, el caso no cerró heridas, solo abrió más. En el año 2023, la tumba de Devani fue vandalizada. Sus padres continúan luchando, enfrentando procesos lentos, evasivos, llenos de contradicciones. 4 amparos de empleadas del motel siguen en espera de resolución. Nadie ha sido declarado culpable, nadie ha sido detenido, nadie ha respondido por las cámaras no entregadas, los 145 metros perdidos, la siembra en la cisterna, la presencia del coche, los destellos, ni por la desaparición de Devani durante tantos días. El caso está ahora en manos de la Fiscalía General de México, pero no hay avances públicos. Devani Escobar no murió sola, no murió por un accidente y no murió la noche del 9 de abril. Fue abandonada por quienes debieron protegerla, encontrada por quienes jamás debieron cruzarse en su camino y silenciada por un sistema que eligió mirar hacia otro lado. Hoy su nombre es un símbolo, no de terror, sino de resistencia. Un recordatorio de que la justicia, cuando no llega, se convierte en una herida abierta para todos. Y mientras esta historia siga incompleta, seguiremos preguntando lo que nadie se atrevió a responder. Si este caso te tocó de alguna manera, te invito a apoyar el canal dejando un me gusta y compartiendo este video. Así, más personas pueden conocer la historia completa. Y si quieres que sigamos investigando casos como este, considera suscribirte. Gracias por estar aquí.